Hola muchachos, en este video vamos a ver el teorema o ley de senos. ¿Listo? La ley de senos es una ley o teorema que dice que en cualquier triángulo las longitudes de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos correspondientes. ¿Listo? Entonces, estos teoremas, o este teorema del seno, junto a otro que vamos a ver en otro video, el del coseno, son teoremas que se aplican para triángulos que no son rectángulos, porque para triángulos rectángulos ya conocemos las razones trigonométricas, pero hay triángulos que no son rectángulos, entonces debemos ver otros teoremas que nos permitan solucionar esos triángulos. ¿Listo? Tenemos el teorema del seno, el cual nos dice que los lados y sus ángulos inversos y sus ángulos inversos, ¿sí? Son directamente proporcionales. Por eso se enuncia de esta manera. El lado A es directamente proporcional al seno del ángulo A, como el lado B es al seno del ángulo B, como el lado C es al seno del ángulo C. Esta es la manera en que se enuncia, porque en realidad lo que nos interesa para poder aplicar el teorema es poder formar una pareja, ¿sí? Una pareja lado-ángulo opuesto. Una parejita, eso es lo que nos interesa, pero esta es la manera en que se enuncia, ¿listo? Porque contempla a las tres parejitas. Pero para poderlo solucionar necesitamos simplemente poder formar alguna de las tres parejas, como ya lo veremos en un ejemplo. Ahora, el teorema del seno solamente se puede aplicar en dos casos, bien sea para encontrar lados o para encontrar ángulos, pero solamente se puede aplicar en estos dos casos. En el primer caso, cuando se conoce un lado y dos ángulos, ¿sí? Hay dos criterios para este caso. Tenemos ángulo, lado, ángulo o lado, ángulo, ángulo. El segundo caso es dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos, o sea, el ángulo opuesto a uno de esos dos lados que me está dando. Recordemos que para resolver un triángulo yo necesito contar con siempre mínimo tres datos y uno de esos tres datos debe ser al menos un lado. ¿Listo? Vayamos con un ejemplo para poder entender los casos de aplicación del teorema del seno. Miremos el siguiente ejemplo. Este triángulo fue extraído de un problema de un libro que se llama Precálculo de Stewart. ¿Listo? Entonces, en ese problema dan este triángulo. Piden hallar el lado B. ¿Sí? Entonces, miremos los datos del triángulo. Siempre para resolver un triángulo necesitamos mínimo tres datos. Mire que acá nos están dando la amplitud de este ángulo A, la amplitud de este ángulo B y el lado C. Ya tenemos tres datos. Ya podemos mirar a ver cómo resolvemos el triángulo. Ahora, como es un ejemplo del teorema del seno, pues obviamente debe cumplir una condición de estas dos para poderlo aplicar. Entonces miremos. ¿Qué datos tenemos? Miren, tenemos ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Cumple con la primera condición, un lado y dos ángulos. Y tenemos que hallar el lado B. Ahora, ¿se acuerdan que al principio del video yo les dije que esta es la manera en que se enunciaba el teorema, pero lo que nos interesaba era formar una pareja lado-ángulo opuesto? Entonces, podemos ver que, por ejemplo, acá podemos aplicar el teorema de la siguiente manera, ¿sí? Si bien, miren cómo lo vamos a aplicar para ala, ¿listo? Fíjense en lo siguiente, tenemos el ángulo A, pero no sabemos nada del lado A. Tenemos el ángulo B y es el lado B el que tenemos que hallar. Y tenemos el lado C. Pero si aplicamos la propiedad de los 180 grados, ¿sí? Si aplicamos la propiedad de los 180 grados, yo puedo formar una pareja lado, ángulo opuesto, si yo aplico la propiedad de los 180 grados para saber el valor de este ángulo. Entonces, 75 más 60, 135. Para llegar a 180 nos queda que este ángulo C mediría 45 grados. ¿Listo? Ahora sí, miren lo que yo les decía. Para poder aplicar el teorema del seno debemos formar una pareja lado, ángulo opuesto. ¿Sí? Un lado y su ángulo. Si no, no puedo aplicarlo. Listo. Ahora bien, entonces, vamos a encontrar el lado B, que eso es lo que nos pide el problema, el lado B. Entonces, miremos los datos y los acomodamos. Podríamos tener entonces acá lo siguiente, B es nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, B es al seno del ángulo B. ¿Cuál es el ángulo B? Miremoslo acá, que mide 60. Entonces, seno de 60 grados, como, miren la pareja que formamos, lado C y el ángulo C. Es la pareja de ángulo lado opuesto que ya tenemos determinada. Entonces, como
el lado C, recordemos que C, ¿cuánto vale? 340. Como 340 es al seno del ángulo C, o sea, 45 grados. ¿Sí? Como estamos hablando de proporción, vemos que acá podemos despejar esto como una regla de 3. Entonces tendríamos B es igual. Recordemos que siempre diagonal a la incógnita divide. ¿Sí? En el teorema del seno, entonces el diagonal a la incógnita siempre va a dividir. Entonces tendríamos seno de 45 queda dividiendo, seno de 60 multiplicado por 340. Escribimos esta operación en nuestra calculadora y ya nos quedó resuelto. Entonces aquí yo ya tengo en mi calculadora escrita la operación. Seno de 60 por 340 dividido seno de 45. Recordemos que nuestra calculadora debe estar en modo de grados. Le damos igual. Importante el uso de los paréntesis para saber agrupar bien las operaciones. Le damos igual y nos queda que ese lado B es de aproximadamente 416.41. ¿Listo? Entonces, si nos fijamos, es un teorema muy sencillo. Miremos otro ejemplo. ¿Listo? Miremos otro ejemplo. Tenemos este triángulo, ¿sí? Nos dan tres datos. Nos dan el ángulo A, acá es pequeñito, está escrito 20 grados. Nos dan el ángulo C, 25 grados. Y el valor del lado C, 80.4. Y nos piden encontrar el lado A. Ese es el lado que tenemos que encontrar. El lado A. ¿Listo? Entonces, fijémonos en lo siguiente. Recuerden, siempre debemos formar alguna de estas tres parejas. Entonces, miremos a ver qué pareja se nos está formando o qué necesitamos. En este caso, miremos que ya tenemos el ángulo C y el lado C. Ya están determinados. Ya tenemos esa pareja, listo. Ahora, nos piden hallar el lado A y conocemos el ángulo A. Entonces, podemos utilizar la siguiente relación. Que A es al seno del ángulo A y ese ángulo es 20 grados. Entonces, es al seno de 20 grados como... Y ahora tenemos esta pareja, C y C, ¿sí? Entonces tenemos que el lado C, 80.4, es al seno del ángulo C, al seno de 25 grados, ¿sí? Perdón, ¿listo? Entonces, fijémonos, siempre tenemos que formar alguna de estas tres parejas para poder aplicar el teorema del seno. ¿Listo? Recordemos de dónde salieron estos datos. Seno de 20 grados, pues como es el lado A, es al ángulo A, miren el ángulo A, como el lado C, miren 80.4, es al seno del ángulo C, 25 grados. ¿Listo? Despejamos. A es igual, lo que está diagonal a la incógnita queda dividiendo, recordemos, entonces arriba nos quedaría seno de 20 grados multiplicado por 80,4 dividido entre seno de 25 grados. ¿Listo? Escribimos esta operación en nuestra calculadora. Aquí tengo la operación escrita y nos queda que el valor de ese lado que estamos hallando es de 65.06. ¿Listo? Entonces podemos fijarnos que este teorema lo podríamos aplicar porque cumplía con el primer caso. ¿Listo? Miremos un último ejemplo. Nos piden encontrar el ángulo B. ¿Listo? Bien, ahora lo que debemos tener en cuenta es si cumple alguna de las dos condiciones y nos podemos dar cuenta que tenemos que tres datos, mínimo tres datos. Entonces tenemos dos lados y un ángulo, pero este ángulo está cumpliendo una condición especial, que este ángulo es opuesto a uno de esos dos lados que me están dando. En este caso el ángulo A es opuesto al lado A y es una pareja de estas que ya está determinada, o sea que es un ejemplo del caso 2. ¿Listo? Nos piden hallar el ángulo B. Entonces, perfecto. Podemos utilizar entonces esta y esta. ¿Listo? ¿Sí? Estoy hablando de que podemos utilizar la siguiente relación, que el lado B es al seno del ángulo B como el lado A es al seno del ángulo A. Lo voy a hacer por acá abajo. Perdón. Entonces, reemplacemos los datos. Lado B, 7, es al seno de B, ¿sí? Porque no conozco este ángulo, como el lado A, 45 grados, es, perdón, el lado A, 7 raíz de 2, es al seno de 45 grados. ¿Listo? Bien.
Ustedes se preguntarán cómo despejamos nuestra incógnita. Entonces, fíjense en lo siguiente. Va a hacer este despeje acá, como en cámara lenta, ¿sí? Va a hacer todo el proceso completo. Diagonal a la incógnita divide. Entonces tendríamos que seno de b es igual a 7 por... Uy, perdón. 7 por la otra diagonal, seno de 45. ¿Listo? Dividido, ¿quién está diagonal a la incógnita? 7 raíz de 2. Recordemos que acá nuestra incógnita es el ángulo. ¿Listo? Es el ángulo de nuestra incógnita, no un lado como en los ejemplos anteriores, sino un ángulo. Entonces, fijémonos que esto todavía no está bien despejado porque tenemos la función seno. Entonces, para poderlo despejar, como ya hemos visto en temas anteriores, nos quedaría qué pasa con la función inversa. Entonces, seno a la menos 1 de 7 por seno de 45 grados sobre 7 raíz de 2. ¿Listo? Colocamos esa operación en nuestra calculadora. Listo, entonces yo acá tengo mi calculadora, ya está. Seno a la menos 1, ¿sí? Miren lo que decía ya, seno a la menos 1. Entonces acá tenemos seno a la menos 1. Recordemos que para poder escribir ese seno a la menos 1 tenemos que utilizar la tecla Shift y la función. Entonces en este caso yo lo que hice fue Shift, seno, y ahí me quedó seno a la menos 1. Abro un paréntesis y escribo la operación que está ahí. 7 por seno de 45 dividido 7 raíz de 2. Le damos igual y nos queda que ese ángulo mide 30 grados. ¿Listo? Entonces el valor del ángulo es 30 grados y con eso terminamos el teorema del seno.